Como lo avisábamos temprano en este servicio, los cultos de hoy y hasta el 9 de abril, que son 6 domingos seguidos. Todos estos domingos la meditación va a ser sobre la frase que nos da el nombre de Dios. Y esa frase es: yo soy. Ese va a ser el objeto de la meditación. Este primer sermón es un sermón introductorio, pero el domingo 12, el 19 y el 26 de marzo, el 2 y el 9 de abril, va a ser continuación para que nos preparemos, pues, durante estas semanas, y cuando llegue ya la Semana Santa, pues estemos enriquecidos mejor en el conocimiento de la palabra, particularmente de cómo Jesús se apropia de esa expresión para así hacer su ministerio y todas las cosas que él pudo durante esos 3 años que Dios le concedió aquí en la tierra en su ministerio. Sí, este es un sermón introductorio. La mayor parte de las frases en donde aparece en tu Biblia la expresión yo soy están en el Evangelio de Jesús según San Juan. Juan es el que mayormente atiende a hablar de ello, pero también encontramos otras que están en el Antiguo Testamento y en su conjunto nos hablan de cuál es el nombre de Dios y qué es lo que uno puede sacar de bendición al conocerlo y al invocar a Dios por su nombre. Yo soy. Usted y yo sabemos que durante los 3 años que Jesús estuvo aquí en la tierra ministrando, él vivió aproximadamente 33, pero 3 fueron los que particularmente usó en su ministerio desde que fue bautizado hasta que resucitó. Fueron 3. Bueno, durante estos 3 años él tuvo conversaciones con la gente, pero también tuvo controversias con los líderes religiosos de su época. Usted lo ha leído muchas veces, que fariseos, que saduceos, y parece ser que en el Evangelio de Juan se concentran más estas controversias, confrontaciones que Jesús tuvo con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús venía diciendo que él era Dios. Él era el yo soy. Era algo que los fariseos ni creían y les molestaba mucho que Jesús usara ese nombre para identificar a su propia persona. En muy diversas ocasiones se encontraron los fariseos y saduceos con Jesús y ahí hay diálogos que dan testimonio pues de esta controversia. Los fariseos no querían a Jesús, tocaba sus propios intereses. Acuérdense que quienes manejaban la iglesia de ese tiempo era el Sanedrín, eran los judíos, fariseos y saduceos, y Jesús venía diciendo, yo vengo a establecer un reino diferente, y la gente lo empezó a seguir más a él y lo tenían a mal. Entre las cosas que le tenían mal a Jesús era que lo veían que hacía milagros, que hacía sanidades, y cuestionaban, pues, ¿de dónde saca este hombre para poder hacer esto? Y la gente lo seguía a Jesús por estas bendiciones que él, estas sanidades que él hacía entre la gente. Entonces, los fariseos se inventaron algo y dijeron, seguramente Jesús, para hacer lo que hace, es que tiene un demonio, Belcebú. Si hace esto que hace, no es porque sea hijo de Dios, no es porque sea Dios con nosotros, ha de ser un demonio que lo tiene poseído y que es lo que hace que él obre tal o cual cosa. Querían de alguna manera que su ministerio no prosperara y de esta forma se confrontaban una y otra vez con Jesús. La lectura que hicimos hace un momento en el Evangelio según San Juan, en los versículos 53 al 58, es un ejemplo más de una confrontación.
anda Jesús haciendo sanidades. Había levantado y perdonado a aquella mujer que los judíos querían apedrearla. Ahí está en el mismo capítulo 8. Jesús la había liberado de aquello, le había perdonado los pecados. Y al verlo los fariseos decían, pues ¿quién te crees que eres que puedes perdonar los pecados? Y le decían, ¿o qué? ¿Crees que nosotros no tenemos a nuestros propios líderes? Tenemos a Abraham, tenemos a Moisés. ¿De dónde sales tú con que tú eres superior a Abraham y a Moisés? Que tú eres Dios mismo entre nosotros. Bueno, una y otra vez en estas confrontaciones, Jesús tuvo algo que responder. Y en esta en particular, por responder como respondió, lo agarraron a pedradas. Y dice Juan 8 que tuvo que salir de entre la multitud porque no comprendían y no aceptaban que él era pues el Hijo de Dios, el yo soy que venía a hacer bienes entre la gente. En este diálogo en particular que leímos en Juan 8, está Jesús y están los fariseos. Y en este diálogo está diciendo, a mí mi Padre me envió. Y le dicen los judíos, bueno, ¿tú crees que eres superior a Abraham, nuestro padre? Y cuando le dicen esto a Jesús es donde entra el diálogo que ves en la pantalla. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Abraham? ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Les dice, Abraham se gozó de que había de ver mi vida. Dicen los judíos, ¿de qué está hablando? Y le contestan, bueno, aún no tienes ni 50 años y estás diciendo que conociste a Abraham y que fuiste antes de Abraham. Tienes demonio. No es posible que tú digas que conociste a Abraham. Abraham vivió, pero se murió. Otros patriarcas vinieron, profetas, hicieron grandes obras, pero así como nacieron, murieron. Y Jesús entonces les responde diciendo, y esto fue lo que agravó el problema entre ellos. Dice, antes que Abraham existiera, yo soy. Esta frase, mis hermanos, es de las más importantes en la Biblia para hablar de Jesús como Dios entre nosotros. No tienes ni 50 años y dices que tú vienes desde antes de Abraham. ¿Por qué 50? Bueno, entre los judíos, una persona, particularmente los rabís, los maestros, los sacerdotes, al llegar a los 50 años se retiraban de su trabajo. Entonces, cuando ellos usan esta frase, es como que estas gentes le están diciendo a Jesús, todavía ni siquiera te retiras y dices que conociste a Abraham. ¿Cómo es posible? Estás mal, tienes un demonio. Y entonces es que Jesús les dijo, pues antes que Abraham existiera, yo soy. Aquí en esta frase, que es lo que va a ocupar nuestra atención en esta mañana, es donde se reconoce Jesús con el mismo nombre con el que Dios le habló a Moisés en tiempos antiguos. Permítanme, pues, compartir en este sentido algunos pensamientos. Allí está la frase que causó la confrontación. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida y lo vio y se gozó. ¿Entiendes esto que dijo Jesús? ¿A qué se refiere? Jesús, el que nació en Belén, que vivió en Nazaret, que estuvo 3 años entre ellos predicando, diciendo, Abraham se gozó en mi día. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que ese Jesús, en su forma humana, podía haber estado presente aún en tiempos antiguos, en el tiempo de Abraham? ¿Sabes cuántos años antes de Jesús vivió Abraham? Si tú lo sabes, lo recordarás.
2000 años antes de que Jesús viniera encarnado, es decir, que naciera como un ser humano, 2000 años antes fue que vivió Abraham. Y aquí está este hombre frente a los que sabían Biblia, que eran los fariseos y saduceos, diciéndoles, pues vuestro padre de Abraham se gozó en ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Cómo es que ellos en el tiempo de Abraham vieron a Jesús? Si Jesús, el hijo de José y María, tenía 30 años cuando dijo esto. Bueno, mis hermanos, en esta frase Jesús estaba tratando de decirles a ellos, a la persona que ustedes ven frente a ustedes, en la forma humana se llama Jesús, pero en la forma divina, Dios en mí se llama el yo soy. Yo soy mucho antes de Abraham. Abraham vivió, existió, se murió. Yo, fíjense que no dice yo fui antes de Abraham, dice yo soy. ¿Qué quiere decir esa frase en lo particular? ¿Por qué es que Jesús se apropió de ella y le dijo a los que estaban allí frente a él lo que les dijo? Yo, Abraham me vio y se gozó en mi día. Eso me lleva a un pasaje que yo te pido que después leas en lo particular. Génesis 18. Si te vas a Génesis 18, te vas a ir hasta la vida de Abraham. Un día este patriarca, este personaje, estaba allá fuera de su propiedad. Los judíos del tiempo de Abraham y por muchos años se paraban en las tardes, salían de su casa después de su trabajo y se sentaban a ver la gente que pasaba allí por donde ellos vivían y eran bien hospitalarios. Gente que pasaba por enfrente de la casa de Abraham y lo veía que estaba ahí afuera descansando, sabía que podía llegar y Abraham iba a sacar su café, su pan de dulce, no comían de eso, pero iba lo que usted y yo acostumbramos y había mucha hospitalidad y platicaban y decían cosas. Génesis 18 dice que una ocasión Abraham estaba allí afuera y vio de lejos venir 3 personajes. Y conforme se fueron acercando, le llamó la atención a Abraham porque vio que tenían toda la intención de llegar a la casa. Entonces fue y le dijo a Sara, su esposa, su mujer, le dijo, prepara algo porque vienen 3 de camino y era la costumbre, pues ser hospitalarios, recibirlos. Sara fue y preparó algo de comer, preparó algo de beber, preparó una charola, porque era costumbre de aquellos años que si alguien llegaba a tu casa, le tenías una charola con agua, porque venían caminando sobre la arena, venían pues con el cansancio, el sudor del camino, y en esta manera recibían gente en sus casas. Todo esto hizo Sara. Finalmente estos 3 personajes llegan hasta donde está Abraham. Y a Abraham le llamó la atención que la apariencia de estas personas era diferente a los demás. En particular de los 3, uno de ellos se veía que era diferente. Los atendió, dice Génesis 18, y después de que comieron, que tomaron agua, que descansaron, uno de ellos le dijo a Abraham, Abraham, ¿dónde está tu mujer? Y Abraham le dice, ahí está atrás. Ella preparó los alimentos. Entonces este personaje le dice a Abraham, le dice, yo sé que no tienes familia, pero quiero decirte que le digas a tu esposa que de hoy en un año ella va a tener un hijo. Sara, de allá detrás de una mampara donde estuviera, estaba oyendo. Y cuando estaba oyendo la conversación, dice el Génesis 18, se rió. Pues, ¿qué tiene este señor? Sara tenía 90 años. Abraham tenía 95 años. En los términos humanos, pues Sara no creyó.
Sin embargo, a pesar de que se rió, de los tres dijo, ¿por qué se ríe Sara? Y entonces Sara salió y le llamó la atención. ¿Cómo se dio cuenta que me reí? Y al ver a este personaje le dijo, Sara, le dijo, no, yo no me reí. Dijo, no, sí, te reíste. Pero quiero decirte que de hoy en un año tú vas a tener un hijo. Y continuó el viaje. Y sabrás el resto de la historia. Estos tres que iban de camino iban rumbo a Sodoma y Gomorra, donde estaba un sobrino de Abraham. ¿Te acuerdas de esa historia? Se habían ido a Sodoma y Gomorra se habían convertido en lugares pues de total desobediencia y pecado contra Dios. Y entonces, sabiendo Abraham y viendo a entre los tres que le pareció diferente, es que le dice, Señor, si van para allá, si hay 50 gentes que estén bien, que no estén viviendo mal, ¿perdonas a la ciudad? Y esta persona le dijo, sí, los perdono. ¿Y te acuerdas del resto de la historia? Bajó a 45, bajó a 40, hasta que llegó a 5, porque en cada ocasión esta persona le decía, sí, los perdona y los libero de lo que va a pasar, pero se dio cuenta de que no había ni 5. Y a Abraham lo que le interesaba era su sobrino Lot, sobre todo porque no tenía hijos. Pero Dios le había hecho una promesa a Abraham. ¿Te acuerdas cuál fue la promesa? En ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham diciendo, en mí serán benditas si no tengo hijos. Esa persona que le habló a Abraham, que le dio la promesa de que de Sara habría de tener a su hijo Isaac, era el yo soy. Y los comentaristas bíblicos dicen que era Jesús, que venía enviado por Dios, no en su forma humana, pero en su forma divina. Por eso es que desde entonces apareció el nombre Yo Soy para referirse a Dios Padre primero y luego de igual manera a Dios Hijo. Ahí está en Génesis 18. Jesús, el Yo Soy. La palabra teofanía que tú ves allí, la escribí porque probablemente te la encuentres si algún día lees en algún libro esta historia. Teofanía quiere decir aparición de Dios en el mundo. Una teofanía en la Biblia es como Jesús se apareció antes de venir al mundo. En el Nuevo Testamento, cómo se apareció primero a Abraham. ¿Te acuerdas cómo se le apareció también a Moisés en aquella zarza que estaba ardiendo? Y cuando llega Moisés allá, entonces de la zarza sale una voz que le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Es otra teofanía, apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento, antes que viniera completamente como un ser humano en el Nuevo Testamento de María para hacer la obra que él hizo. Volviendo a mi historia, está Jesús en el Nuevo Testamento hablando con los fariseos y les dice, antes de Abraham, yo soy. Él vio mi día, él vio lo que habría de venir, porque para Abraham fue la promesa y se gozó. ¿Por qué se gozó Abraham según Jesús? Porque Jesús había visitado ese hogar con mucho tiempo de anterioridad y en ese hogar le había prometido un hijo. Se gozó Abraham cuando vio a Jesús. Jesús sabía de lo que estaba hablando, pero los saduceos y los fariseos que lo estaban oyendo no tenían ni la menor idea de lo que Jesús pues estaba diciendo. Lo comentamos en un afán de tratar de entender por qué es que Jesús en su tiempo, según el pasaje que comentamos, es que le dijo, él vio mi día y se gozó por la promesa
que había para él, que tendría un hijo, y él fue el que me dio la noticia a mí. En Jesús estaba esto al explicárselos a los fariseos. Los fariseos estaban viendo a un nazareno que para ellos no tenían nada que ver con Dios, ni aceptaban que era Dios. Mientras los judíos estaban viendo a Jesús en el plano histórico, cultural, un ser humano, y nada más, Jesús estaba hablando con ellos como un ser divino, espiritual. Esto, mis hermanos, tiene un valor para poder decir que desde que antes que el mundo fuera, Jesús ya existía como Dios en la segunda persona. ¿Te acuerdas cuando Dios creó todo lo que existe? Génesis capítulo 1. Allí cuando van a crear al hombre, si tú le pones atención en Génesis 1, 26, 27, dice que después de haber hecho toda la creación, finalmente dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si tú piensas que Dios es uno, la Biblia dice hagamos, no dice voy a hacer al hombre. La Trinidad está desde Génesis. Y esa Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cuando crearon a Adán y a Eva, se proclamó de esta manera, hagamos. Hagamos quiere decir más de uno. Allí estaba Jesús presente en la creación. Allí estuvo Jesús presente en el tiempo de Abraham para darle la bendición de un hijo. Todo esto lo tenía en mente Jesús porque él había sido parte de ello, pero como ser divino, como Dios entre ellos. Pero las gentes de su tiempo ni le creyeron, ni lo aceptaron. Es más, dijeron, tiene un demonio, no sabe ni de lo que está hablando. Eso fueron las cosas que sucedieron en los tiempos en que Jesús, pues, vivió, y desafortunadamente los líderes religiosos de su época no lo entendieron. Antes de que Adán naciera, yo soy. Jesús apropiándose del nombre de Dios, del yo soy, que lo lleva fuera del tiempo y del espacio del hombre hacia la eternidad. Ese es del Jesús del que vamos a estar, pues, hablando en la palabra yo soy, en este domingo y en los siguientes 5 domingos, hasta terminar con la frase, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El nombre, pues, de Jesús como Dios es Yahvé. Ahí lo puedes encontrar en Éxodo 3:14. Ese es el nombre de él como un ser divino, como parte, pues, de la divinidad. Es lo que le dio identidad. Jesús lo quiso decir de esta manera, la gente ni lo creyó, repito, ni tampoco le puso atención. ¿Qué quiere decir Yahweh? Por decirlo como se pronuncia en hebreo. Jesús se apropió de ese nombre. Quiere decir, el que está aquí contigo es el Todopoderoso, es el Dios eterno, es el Dios inmutable, es decir, que no cambia, es el que no tiene ni principio ni fin. Todo eso les estaba diciendo Jesús a estos fariseos, pero ellos con sus ojos humanos no podían ver más allá de lo que culturalmente les alcanzaba. Pero Jesús era otra persona, muy por encima, pues, de ellos. Y dirá usted, bueno, ¿y qué conmigo eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, mi hermano, porque si tú conoces a Jesús, si tú aceptas a Jesús, no estás aceptando nada más el que te da un pasaporte para cuando te mueras te vayas al cielo. Estás hablando del Ser Supremo. Estás hablando del que te promete estar contigo cada día. Estás hablando de aquel que te puede guiar. Imagínate, por eso es que Pablo, quien lo comprendió, Pablo aceptó que Jesús era Dios entre la gente,
Por eso es que él escribe y dice, si Dios con nosotros, es decir, si Jesús con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está el valor de la frase. Pues esto es doctrina, yo sé, y no es tan fácil de entender, pero entre más estudies la Biblia, te vas a dar cuenta que esa persona en la que tú crees que se llama Jesús, que murió en una cruz, era Dios mismo entre la gente, desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Moisés. ¿Quién crees que fue el que sostuvo a David gobernando por 40 años con tantos problemas? El yo soy, el Jesús que estaba con él. ¿Cómo le llama David a esa persona en la que él creía? El buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús tomó ese salmo y cuando anduvo entre la gente les dijo, yo soy el buen pastor, el Yahweh, el Dios con nosotros. De ese pues Jesús, que es eterno, que es poderoso, que es inmutable y todas las demás características que anotamos, es del que vamos a estar compartiendo en preparación para la Semana Santa. Jesús declaró su divinidad a esos judíos de su tiempo. ¿Por qué agarraron piedras y lo querían matar? Porque para el judío, el que decía la palabra yo soy, es decir, Yahweh, nadie como judío podía decir tal nombre. Lo apedreaban, porque para los judíos era un hombre santísimo. Estaba prohibido que alguien dijera yo soy. Y Jesús así lo dijo y por eso es que lo querían matar. Jesús aprovechó en ese momento, pues, la oportunidad para establecer su divinidad. Si lees tú y yo de nuevo lo que está en la pantalla, en Juan 8, vuelve al diálogo. Y es Jesús hablando con ellos. Abraham, vuestro padre, se gozó que iba a ver mi día. Génesis 18. Y lo vio y se gozó porque fue esta persona la que le prometió que iba a tener un hijo, lo cual sucedió de Isaac, y de Isaac vino Jacob y Esaú, y de ellos vino José, y de José se multiplicó el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Esto, hermanos, va a ser el objetivo, insisto, de las próximas predicaciones. Es Jesús apropiándose del yo soy. Y así tú lo vas a leer en el Nuevo Testamento y te pido, si quieres adentrarte en el tema, si quieres afirmar tu fe, que de aquí a 6 semanas lean el Evangelio que lleva el nombre de Juan. Ahí te vas a encontrar a ese ser divino hablando del yo soy y haciendo todo lo que él hizo. Desafortunadamente su misma gente lo rechazó y le decían, hasta le decían samaritano, según Juan. Y dices tú, ¿y qué malo, qué hay de malo que digan samaritano? Mis hermanos, en el tiempo de Jesús, los samaritanos eran tenidos como gente muy baja. Eran primos culturalmente. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, los samaritanos eran los de abajo, los judíos eran los de arriba. Entonces, si tú querías ofender en el tiempo de Jesús a una persona, ¿sabes cómo era la manera más dura de ofender uno a otro? Le gritaban, samaritano, porque samaritano quería decir de lo peor. Bueno, los fariseos le llamaron samaritano a Jesús, le llamaron que estaba poseído del demonio. ¿Todo por qué? Porque Jesús quiso declarar su divinidad delante de ellos. Jesús les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Wow. ¿Te imaginas? El que me ha visto a mí, Jesús a la gente, ha visto al Padre. Los fariseos enfurecidos. Pero tú y yo, si creemos, imagínate que en Jesús tú tienes
un conocimiento pleno de quién es Dios Padre. Yo soy. Ese es el nombre divino de Jesús. El nombre material es Jesús, como lo bautizaron, y no lo bautizaron como Jesús. Josué es el nombre real de Jesús en hebreo, pero traducido al griego del Nuevo Testamento, viene siendo el nombre de Jesús. María, la mamá de Jesús, no se llamó María. ¿Sabías? Se llamó Miriam, que es el nombre hebreo. Pero ya cuando se tradujo en el Nuevo Testamento, tomó el nombre de Jesús y María, que era Miriam, tomó el nombre con la que lo conocemos. Son detalles bíblicos que no dejan de ser más que pues, significativos si quieres conocer más Biblia, pero por encima de todo, el motivo de estas predicaciones va a ser presentar a Jesús como el yo soy, como el Dios entre nosotros. ¿Sabes quién le creyó a Jesús? Pablo. Pablo perseguía a los que seguían a ese hombre llamado Jesús y se los quería acabar y los ponía en la cárcel y los mandó matar. Pero hubo una ocasión en que Pablo se encontró con el yo soy. No se encontró con Jesús de Nazaret. Jesús ya había resucitado. Con el que se encontró Pablo en el camino a Damasco fue con el yo soy. Por eso es que cuando está en tierra y voltea y ve a una persona, Pablo, en su camino a Damasco, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Se acuerdan lo que le contestó aquella persona? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cosa dura te es dar patadas contra una espina, contra el aguijón. ¿Quién se le apareció en su camino a Damasco? A Pablo, el yo soy, el ser divino, el que está por encima de todas las cosas. A Pablo jamás se le olvidó esta experiencia. Y cuando en otro tiempo, ya hablando él a las iglesias, a los colosenses, en el tiempo de los colosenses, hermanos, estamos hablando de 20, 25 años después de que Jesús resucitó. ¿Ok? En ese tiempo ya se habían infiltrado otras ideas de quién era Jesús. Había gente que decía Jesús, pues Jesús fue un ser superior, pero no Dios con nosotros. Esas gentes se llamaron los gnósticos, o si lo llegas a leer en alguna ocasión, los gnósticos. Perdón. Volvió a pasar lo mismo. En el tiempo en que Pablo escribió esta iglesia de Colosas, en ese tiempo, los gnósticos que está anotado ahí tenían su manera de pensar. Eran gentes que creían en Dios, pero cuando pensaban en Jesús decían, Jesús fue un ser superior, sí, pero no era Dios mismo. Los que creían de esa manera decían que Dios como ser supremo es bueno, pero que el hombre como tal es malo completamente. Que entre ese Dios bueno y ese Dios y ese ser humano que es malo, que es materia, de ese Dios bueno hubo, hagan de cuenta, como luces que salieron de ese Dios bueno, emanaciones de Dios. Y entre la emanación iba llegando más lejos, se hacía más imperfecta. Déjame tratar de explicar. Un reflector que tú pones en la oscuridad, el que está más cerca del reflector ve la plenitud de la luz, pero entre más te alejas, el rayo de luz es menor hasta que casi no ves nada. Estos señores que vivían en Colosas, llamados gnósticos, creían en un Dios supremo, bueno, santo, pero que hacía emanaciones, y que una de esas emanaciones que salieron de Dios fue Jesús. Y ellos predicaban, Jesús no fue Dios, fue un ser creado por Dios. Y dirás tú, pues están mal. Y pues eso sucedió hace 2000 años, hermano.
¿Sabes una cosa? Hoy hay grupos religiosos que creen de esta manera. Hoy hay grupos que no creen que Jesús es Dios completamente, sino que fue un ser creado. Y por respeto a usted no digo los nombres, pero hay hoy en día iglesias que proclaman esta verdad. ¿Por qué predicar de ello? Para que tú te asegures en tu fe, tengas una palabra que decir. ¿Cómo es que Pablo predicó de ese Jesús que para los gnósticos, judíos, cristianos, creían en Dios, pero no en Jesús, ser divino, sino como un ser creado? Fíjate lo que les escribe a los colosenses. Jesús es la imagen del Dios invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él habitó toda la plenitud de Dios. No es una emanación, no es un rayo que salió, que se vino desvaneciendo, pero en Jesús era un rayo más grande que todos los de gentes de su tiempo. Las demás gentes de su tiempo eran rayitos chiquitos, pero Jesús era un rayo más grande. Fue creado, fue hecho. ¿Y qué es lo que Pablo dice? El yo soy, llamado Jesús, en él radicó toda la plenitud. Plenitud quiere decir todo lo que es Dios, allí estuvo presente en la vida de Jesús, del yo soy. Es doctrina, es difícil de entender, lo sé, pero algún día serás tú confrontado con alguna persona que te va a predicar en contra de lo que dice Colosenses. Aquí a mí se me presenta Jesús como Dios mismo antes de la creación, el creador de todo lo que existe. En ese Jesús estuvo pleno, completo Dios en él, y no como hoy predican un profeta superior, pero al fin de cuentas un ser creado. Yo en el Jesús en el que yo creo es en el Dios con nosotros, en el Dios creador, en el Dios sustentador, en el Dios que es mi amigo, que es fiel, que es mi intercesor. De él vamos a predicar estos próximos 5 domingos. Jesús es el yo soy del Antiguo Testamento. Llámense gnósticos, llámense fariseos que no entendieron, tú y yo debemos entender para saber qué responder y para que de esta manera, si tu fe está en el yo soy, Dios Padre, Dios Hijo, nada ni nadie te va a poder mover de lo que tú y yo somos llamados a creer. Semana Santa en unos 5 domingos. Próximo domingo, la predicación va a versar en el Jesús hablando de él mismo y diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de la vida. Y el siguiente domingo, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Este sermón ha sido introductorio a esta serie para que tú y yo pensemos, al hablar de ese Jesús, estamos hablando de Dios mismo con nosotros. Espero pues que hagamos el propósito de que estos 5 domingos que restan nos sirvan para que afirmemos nuestra confianza y que cuando tú y yo digamos Jesucristo, sepamos que estamos hablando Jesús, el Hijo de María y de José, Cristo, Dios con nosotros, el enviado de Dios. Cuando tú y yo decimos yo creo en Jesucristo, estás diciendo en el plenamente humano y en el plenamente divino. A ese Jesucristo es al que vamos a celebrar. Él es el que es el fundamento de mi fe. Espero pues que, si Dios nos lo concede, seamos fortalecidos en nuestra fe, en nuestra doctrina, y que si alguien te cuestiona algún día de este texto en el que Jesús dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy, que tú sepas reconocer en ese yo soy aquel personaje entre 3 que visitaron a Abraham
y que a la esposa, a Sara, le dijeron, vas a tener un hijo, y que sí lo tuvo. Abraham le creyó, y por eso es que dice, se gozó de que iba a haber mi día. Sara le titubeó, pero al final de cuentas Dios le concedió, y lo digo en afán de lo que dice la Biblia, no más, a Isaac, y de allí pues de esa descendencia llegó Jesús. Así es. Eso es parte de lo interesante del pasaje de Génesis, Conchita, que eran tres, dos de ellos, los que han estudiado más Biblia nos dice, eran mensajeros ángeles, pero uno en particular, creemos, era Jesús el que estaba presente y el que le habló y se apropió del nombre, yo soy. No es fácil en un sermón tratar de explicar lo que humanamente era la situación que tenían los que hablaron con Cristo. ¿Cómo es que esto pasó si no tienen ni 50 años? Y estás hablando es que la sabiduría de Dios está por encima. Seguramente había resplandor en la persona, pero Abraham, según Génesis 18, se refiere más en particular a uno entre los tres, que fue el que nosotros creemos era Jesús en su forma celestial, hablando con el Padre de la fe, que es con Abraham. Pero estaremos hablando de esto en los próximos 5 domingos. Esperamos que Dios nos guíe en nuestra meditación, y para que usted se prepare mejor, lo que queda de aquí a la Semana Santa, léase el Evangelio de Juan. Ahí te vas a encontrar mucho más material de lo que vamos a estar compartiendo. Hermanos, que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.